Pablo Sainz Villegas, nuestro guitarrista más universal, doctor honoris causa por la Universidad de La Rioja. Es uno de los máximos reconocimientos que ayer la universidad también quiso tener con este guitarrista riojano. Antiquísimo y venerado, es distintivo de la... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 7 Magazine aquí en la 7 de La Rioja. Enseguida vemos las palabras que dijo Pablo Sainz Villegas al recibir el doctor honoris causa ayer en la Universidad de La Rioja. Y vamos a hablar también de automedicación. ¿Ustedes se automedican? Parece que es una tendencia que va en aumento, así que luego hablamos de ella porque el 20% de los riojanos se automedica. La mayoría son mujeres jóvenes. Y se abre. Y hablaremos de bares, esos lugares y especialmente de los bares de pueblo, el punto de encuentro de muchos vecinos y en algunas ocasiones han sido lo que han llegado a revitalizar el mundo rural o a mantener más unidos esos núcleos de los pueblos. La pasada semana, el Día de La Rioja publicaba un especial dedicado a los colegios profesionales de La Rioja, de nuestra tierra, el trabajo que realizan, la labor y cómo también son ese punto de encuentro entre los profesionales. Hoy vamos a comenzar una serie de entrevistas y lo vamos a hacer con Pilar Calvo, la decana del Colegio de Psicología de La Rioja. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantada de poder estar aquí con vosotros. Bienvenida, un placer. Bueno, pues vamos a conocer ese trabajo que desarrollan los colegios profesionales y en este caso, bueno, pues el Colegio de Psicología de La Rioja. Bueno, pues vamos a decir primero que el Colegio de Psicología cuenta con 578 colegiados, expresar que en este tiempo de pandemia precisamente ha habido como 150 nuevas colegiaciones para que hagamos consciente del impacto y de la importancia que tiene nuestra profesión en nuestra sociedad. Y el colegio fundamentalmente es una organización que vela por un lado por los colegiados, es decir, por la acogida, la formación, la conexión, también la protección de todos ellos, porque se realice un trabajo riguroso y de buen servicio a la ciudadanía. Fundamentalmente estos son nuestros objetivos: rigor, buen servicio y acogida a los colegiados y colegiadas. Bueno, pues quería preguntarte por esa labor precisamente que ya has descrito muy bien, ¿no? Sí. De cómo es el referente, ¿no?, para los colegiados, ese colegio profesional. Bueno, en concreto aquí en La Rioja, además, contando con el número que tenemos de colegiación, lo primero que nos proponemos es que cada colegiado, una vez que inicia, que se colegia, sienta que hay una buena acogida en el sentido de que nos interesamos por su situación, pero sobre todo que podemos aportar lo que es información, formación y respuestas precisamente a todos los interrogantes que puedan producirse en lo que es su profesional, su atención profesional diaria. En este sentido, que ciertamente sientan que hay todo un referente y además que pueden compartir con otros muchos compañeros. En ese sentido, podemos expresar para la ciudadanía que el contar con profesionales colegiados pues es un valor de calidad. Esto lo expresamos primero porque, bueno, la ley indica, en concreto con la psicología, que para ejercerla, tanto en el ámbito privado como en el público, hay que estar colegiado. Y segundo, para toda persona que se acerque a un profesional, pediríamos que soliciten su número de colegiación, porque en caso de que también tengan dificultades, también somos un referente para ese usuario que ha podido tener dificultades y no haber tenido una buena atención. Entonces somos receptivos también a la ciudadanía. Señalabas, Pilar, cómo después de la pandemia ha crecido el número de colegiados también. Es cierto que habéis sido unos profesionales de referencia durante la pandemia. Eso es. En primer lugar, durante el tiempo de confinamiento, como colegio, desarrollamos un servicio de atención psicológica gratuita para toda aquella ciudadanía que necesitó, que lo precisó. Experimentamos que tal vez fuimos las personas a las que pudieron acudir porque o bien había una gran soledad, personas que estaba su marido en el hospital a punto de que le indicaran que fallecía, o menores que también se encontraban en una situación muy difícil. En ese caso, lo que fue la ansiedad, la incertidumbre, el miedo, el afrontamiento al duelo, existió durante ese tiempo y ahí estuvimos.
Y a lo largo de la pandemia hemos constatado pues, que esa problemática de depresión, de soledad, de miedo, de ansiedad se ha seguido incrementando. Y ahí estamos con esas dificultades. También decir que precisamente con los profesionales sanitarios que tanto aportaron en ese tiempo y siguen haciéndolo, es decir, tanto médicos como enfermeras, también con las personas que trabajan en residencias de mayores, también ahí establecimos unos convenios de colaboración con dichos colegios para poder atender la experiencia emocional, el agotamiento emocional que tenían fruto del afrontamiento que estaban llevando a cabo. Fue importante, sí. Desde luego, y estuvisteis ahí y muchas personas requirieron de vuestra ayuda. Sí. Cada vez se habla más de salud mental, ya se ha puesto encima de la mesa, se ha democratizado también el hablar de ello, el expresarlo, ¿no? Eso es. Vamos a ver, ya llevamos décadas en las que la psicología, digamos que va siendo acogida por parte de la sociedad entiende que es una disciplina experta en el comportamiento humano, en los diferentes ámbitos en los que desarrollamos nuestras actividades y a lo largo de toda la etapa de la vida, que ha entendido que la psicología sobre todo es una fuente de conocimiento acumulado a lo largo del tiempo con estrategias, con herramientas precisamente para poder aportar. Entonces, la mayoría lo que está entendiendo es que es una aportación y un bien para ellos. Digamos primero en positivo en el sentido que supone promoción de la salud, porque entendamos que la salud no solo es ausencia de enfermedad, sino precisamente la presencia del bienestar psicológico, social, conductual. Entonces, como digo, en principio promoción, pero además en situaciones a las que todos podemos estar expuestos y que por vivencias intensas podemos desarrollar determinados problemas psicológicos, entienden que el poder acudir a un profesional es una oportunidad para volver a desarrollar sus fortalezas, aprender probablemente nuevas formas de afrontamiento y continuar con la vida. O sea, acudir a un profesional de la psicología no es dependencia, todo lo contrario, es enriquecerse. Así lo ha entendido la mayoría de la población. Como digo, llevamos décadas. Ahora bien, desde la pandemia lo que sí se ha constatado es que los números se han intensificado, como decimos, se han disparado, es decir, ahí están de manera exponencial. En infancia y adolescencia, jóvenes, en clases con una situación socioeconómica desfavorecida, en mujeres, es decir, en la población en general se ha manifestado, pero después sí que decimos que dependiendo del género y de la condición socioeconómica también se ha manifestado. Entonces, la realidad es que hay unos números que realmente son para que estemos muy atentos y atentas. En ese sentido, yo creo que la salud mental se habla a nivel de política, se habla a nivel social, está en las conversaciones que mantenemos los medios de comunicación. Realmente también habéis comunicado, difundido los estudios que han salido o la realidad que nos comunican los profesionales. Es importante. Ir al psicólogo antes se llevaba como en secreto, estaba como un poquito más estigmatizado. Ahora es más normal que alguien diga voy al psicólogo. Sí, es más, yo creo que algunos lo expresan entre la gente amiga, comunica, tengo hoy sesión de terapia y a lo mejor dice, bueno, necesitaba este apoyo o incluso quiero aprender a descubrirme más mis potencialidades, porque como digo, no tiene por qué existir a lo mejor un trastorno mental que si está es importante y además, digamos, cuanto antes accedamos al servicio, mucho mejor, porque la psicología o los problemas psicológicos también son dimensionales, no es que surja de golpe y ahí estamos, sino va suscitándose progresivamente. Entonces, cuanto antes prestemos atención y demos respuesta, muchísimo mejor va a ser. Ansiedad y depresión, creo que lo señalabas antes. Sí. Están cada vez encima de la mesa, también los datos hablan por sí solos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? Los datos hablan por sí solos y son muy elevados. Vamos a ver, por un lado estamos en una sociedad
donde, bueno, aparte del impacto que ya todos conocemos de la pandemia, ahora mismo se capta o se palpa la situación socioeconómica, es decir, encontramos a un número elevado de personas que están en situación laboral de precariedad. Sueldos también que no corresponden a las necesidades que tienen de abordar lo que puede ser un alojamiento, lo que puede ser la comida, otro tipo de necesidades de atención a hijos, hijas, la incertidumbre también, las personas paradas de larga duración, este impacto que ha tenido también esta dificultad económica, socioeconómica, está teniendo. Entonces, claro, cuando no sabes si vas a llegar a final de mes, es muy fácil empezar con sentimientos de depresión, que es la percepción de no tengo salida, o la inquietud y la preocupación, que la ansiedad surge también fruto de esa preocupación constante. Junto a ello, estamos en una sociedad de prisa constante, además de individualismo. Digamos que la relación con las personas, el mantener un círculo de amistades, de interrelaciones positivas, es un buen protector precisamente ante las dificultades personales, suponen un apoyo. Cada vez más estamos viviendo individualidades donde no apoyamos o a veces no nos interesamos por quien está a nuestro lado. La empatía, digamos que va viendo ahí una reducción. Por ejemplo, en adolescentes y en jóvenes estamos experimentando una mayor elevación de la dureza en las relaciones interpersonales. Para hablar de acoso escolar, por ejemplo, o de un maltrato entre compañeros, también eso es frecuente. Tenemos también una sociedad donde la comunicación tampoco la tenemos en cuenta, es decir, la comunicación es la herramienta, la base para el crecimiento como personas. Entonces, muchos padres y madres no dedican mucho tiempo, por ejemplo, a estar con los hijos e hijas que a veces entran en su habitación con sus pantallas y con quien se comunican es el mundo a través de las pantallas, por ejemplo. Entonces, estos elementos conviene que los tengamos en cuenta. Digamos que vamos a hacer consciente que tenemos que ir hacia una sociedad más humanizada, por indicar también más elementos, porque tenemos muchos factores que están influyendo. El impacto de las redes sociales, de las tecnologías. Como tal, es una herramienta magnífica, toda la parte positiva, porque nos aporta muchísimo a todos y en los diferentes ambientes. Pero en infancia y en adolescencia estamos comprobando que está generando problemas muy importantes: ciberacoso, apuestas online, acceso a pornografía, transformación de lo que es la experiencia sexual en muchos jóvenes. Ha cambiado radicalmente la manera de entenderlo, por ejemplo. Bueno, temas de la alimentación, digamos que muchas páginas ofrecen mucha información de cómo llevar a cabo esto, que no ayuda realmente, por ejemplo. Qué interesante, Pilar, eso que señalabas, cuando también estamos preocupados por esa situación que están viviendo muchos jóvenes y adolescentes en las aulas, que lo hemos hablado también muchas veces, y que está ahí esa realidad, y señalabas algunos de esos factores. Algunos de ellos. Si hablamos también de adolescentes, incluso de niños, este año especialmente, digamos que también llevamos años en los que la realidad de las autolesiones y el suicidio, riesgo de suicidio, intentos, incremento de conducta suicida, también nos está preocupando y muchísimo, porque igualmente también se está disparando. Recordemos que también los datos nos indican pues a lo mejor de 11 personas que se suicidan al día. Es como para que hagamos consciente qué podemos hacer en ese sentido de acogida, porque en el fondo también estas conductas nos están hablando de una problemática emocional que tal vez los adultos no estamos escuchando, nos están hablando a gritos de un malestar, y también hemos de estar atentos y atentas para entender los indicadores que tenemos en el día a día. Vamos a aprender a abrir más ojos y oídos para comprender y captar indicadores del malestar de las personas e interesarnos por lo que ocurre, y por supuesto con el tema de adolescentes y de niños mucho más. De ahí que también estamos recordando que, por ejemplo, en los ámbitos donde más tiempo pasan después de su casa, de su familia, lo que son los centros educativos, los institutos, la importancia de este ambiente precisamente para la detección temprana de dificultades emocionales de tipo psicológico, es decir,
lugar idóneo para estimular y promocionar el bienestar psicológico. En este caso, porque es el día a día, entonces es, como digo, detectar, pero especialmente también prevenir y promocionar e intervenir en el caso de que en algunos momentos sea clave para después derivar en caso de que sea necesario. Bueno, pues el reto que tienen los psicólogos en este caso, hemos hablado de algunos de ellos. Ha sido un placer, Pilar, que estuvieses hoy con nosotros Encantada. En este ratito, y agradecerte también ese reconocimiento que teníais con el Grupo Bomecal, con las 7 de La Rioja y con este medio de comunicación en vuestro evento la pasada semana. Sí, bueno, pues digamos que siempre los galardones de la psicología lo que pretendemos es reconocer a instituciones y a personas que con su trabajo están contribuyendo a que la vida de las personas sea mejor. En este caso entendemos que se actúa como referentes éticos precisamente para aportar a la sociedad pues maneras de tener esa vida más humanizada, que es lo que pretendemos. Entonces fue un momento muy interesante. Nos alegramos y gracias por hacernos partícipe de esa manera. Pilar Calvo, decana del Colegio de Psicología de La Rioja, un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Se lo avanzaba al principio de este programa, un 20% de los riojanos se automedica, una tendencia que va en aumento, y especialmente fijarse en el perfil de estas personas que se automedican, mujeres jóvenes. Es una tendencia que no deja de crecer. Más de la mitad de los españoles y el 20% de los riojanos toman medicamentos sin que se lo haya recetado un médico. Pero lo más grave es que son los jóvenes, en concreto las mujeres de entre 15 y 25 años, las que recurren a Internet y otras redes sociales para autodiagnosticarse. El botiquín doméstico de los riojanos es amplio. Paracetamol, ibuprofeno. Ibuprofeno, paracetamol. Más del 20% se automedica cuando tiene una dolencia. Si me duele la cabeza, ibuprofeno. Si me duele la regla o lo que sea. Sí que hay gente que viene con medicamentos que ya ha utilizado en otro momento y que sí que son con receta médica. Se los han recomendado gente de su núcleo familiar o que simplemente la han buscado por internet o por redes sociales. Ellos, los más jóvenes, son los menos dispuestos a pisar la consulta del médico. Por rapidez y porque ahora en estos momentos es muy difícil conseguir una cita médica. En internet también, y también viendo noticias. En internet y tal miro alguna. Desde que llamas hasta que te dan vez y tal, pues ya se tiende más a mirar internet, a ver qué te pasa, los síntomas que puedes tomarte. Las nuevas generaciones, en concreto las mujeres de entre 15 y 25 años, son el perfil que más utilizan al denominado Dr. Google. Alguna vez he mirado para saber más o menos los síntomas o yo qué sé, porque a veces soy un poco hipocondríaca. Pero sigo algunas cuentas que te informan bastante bien. Suelen ser antibióticos, lo que piden, corticoides. En algunos casos piden bastante cremitas que son, por ejemplo, para granos. En el caso de los antibióticos, cada año 480.000 personas presentan resistencia a ellos. Son las consecuencias cuando la salud se toma a la ligera. Pues datos importantes, desde luego, a tener en cuenta. Y una cita que les propongo ver esta noche, el programa Renques de esta casa de las 7 de La Rioja, con nuestro compañero Rubén Laparra. Vean. El Gobierno de La Rioja ha publicado en el BOR la orden de bases reguladoras para la solicitud de ayudas a la cosecha en verde de la convocatoria de 2023 dentro del programa de apoyo al sector vitivinícola español. El periodo para la presentación de solicitudes de la ayuda permanecerá abierto desde el lunes 17 de abril hasta las 2 de la tarde del 2 de mayo de 2023. La sequía es otro de los temas de actualidad y los daños ya empiezan a vislumbrarse en las fincas. Y esta, por ejemplo, ha estado un año de descanso, de barbecho que se le dice, mientras que la otra finca pues también ha estado sembrada. Entonces requiere pues más abonado y más agua de lluvia para que pueda aprovechar bien el cereal. Por ejemplo, como lo podéis ver, pues claro, la planta se está quedando amarilla, bien por la falta de agua y bien por las altas temperaturas que estamos teniendo, que no es normal tampoco, estas temperaturas.
pues la planta la está asfixiando. La vez que le toque ya espigar, digamos, pues no va a tener humedad y la cabeza del grano se va a quedar muy pequeñita. Y ahora la música del Kanka, este artista que ya charló con nosotros hace unas semanas en 7 Magazine y que visita nuestra tierra. Me gusta cada cosa que la vida nos ofrece, el placer me reconforta, el dolor me fortalece, disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto en lo que tiene y como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y como me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Nos sugiere cosas de los vivientes tras 15 meses desde que nos dijera adiós de manera indefinida. Por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada, y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. Como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y me alegro de encontrarme. Bueno, ahí estaba el Kanka, que actúa este fin de semana, el día 21 en Rioja Forum. Ahí tienen otra oportunidad de volver a verle tras ese retiro de los escenarios. Y ya saben que Logroño estos días está inmerso en la poesía en español, con ese certamen, con esas jornadas de poesía en español que se celebran estos días en Logroño. Vamos a hablar con 3 poetas que han venido ya al plato de 7 Magazine. Está con nosotros Vicente Cherry. Vicente, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. Bienvenido. Juan Manuel González, hola, ¿qué tal? Hola, buenas y tardes. También Antonio José Ponte, ¿qué tal? Bienvenido, Bien, buenas bien, tardes, gracias. buenas tardes a los 3. Bueno, ¿cómo van estas jornadas de poesía en español? Pues mira, hay que decir que van muy bien porque este año cumplen el 25 aniversario. Y entonces es una delicia pues saber que pese a los cambios, las crisis, los vaivenes del tiempo, el Ayuntamiento de Logroño en particular y otras instituciones en años anteriores siguen apostando, independientemente del color político, por algo tan especial, tan único, tan inevitable como la poesía. Esa poesía que perdura, ¿no? Antonio José, vamos a hablar de acento cubano en la poesía en español, en este caso en Logroño. ¿Por qué? ¿Por qué ese acento cubano? Cuéntanos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque, bueno, estamos invitados 2 cubanos, pero Logroño ha sido un sitio de anfitrionía de la poesía cubana desde hace tiempo. Yo estuve hace 16 años la primera vez acá en el festival, y por este festival han pasado muchísimos grandes poetas mayores, cubanos, algunos de ellos desaparecidos recientemente. Y Logroño tiene esa capacidad de convocatoria para la poesía, esa generosidad para una poesía como la poesía cubana, una de las múltiples poesías de la lengua, y una poesía que está dividida en varias orillas por la situación cubana, de exilios y de incilios. Entonces Logroño ha tenido esa capacidad de reunir, este festival ha reunido siempre a la poesía cubana. Que ha unido esas 2 partes del charco de manera especial también. Muchos poetas del otro lado que han venido aquí, que han visitado Logroño, que han estado por aquí participando en estas jornadas, como es vuestro caso también. Vicente, tengo que decirte que es la primera vez que viene, pero bueno, mientras el resto de amigos cubanos han venido, se han ido, seguimos teniendo relación con ellos, de amistad, porque es lo bonito que queda de las jornadas, Vicente ha venido para quedarse. Y entonces es una grata alegría para todos nosotros el contar en Logroño con un poeta de la calidad y de la magnitud de Vicente, y con un escritor polifacético que ha dominado periodismo, que ha publicado novela, recientemente el libro de cuentos, y que tiene muy amplios intereses y conocimientos y nos enriquece a todos. Eso es una maravilla. ¿Y qué esperas de estas jornadas, Vicente? Bueno, no sé, la poesía es comunicación, desde luego, ¿no?
Es decir, yo lo veo siempre como... hemos hablado de esto en estos días, hoy mismo, la preeminencia de la cosa oral en la poesía, y al mismo tiempo yo lo veo como un acto de comunión con la gente que concurre a estas jornadas. Es decir, no es una simple lectura como una conferencia, sino es una cosa mucho más entrañable, más amorosa, ¿no? Casi religiosa de alguna manera. ¿Qué te ha traído de Logroño para que hayas venido, como nos decían, para quedarte? Bueno, estuve aquí hace más de un año, poco más de un año, como año y medio, para presentar una novela y me encantó la ciudad y me encantaron los logroñeses y me sentí muy a gusto aquí. Y después de haber vivido en Nueva York o en su periferia por 43 años, pensé que este era el lugar donde me gustaría echar el resto de mi vida. Bueno, yo tengo una broma que es, después de tantos años de inglés, estaba buscando un sitio en España que tuviera ñ también, España y Logroño. Entonces ha terminado la preponderancia de la ñ, le ha podido, y por eso está acá. Bueno, es un lujo para Logroño y es un lujo para Cherry también, que esté en Logroño. Claro que sí. Oye, y para todos los riojanos, que alguien de su talla, ¿no? Pues venga a Logroño, se sienta conquistado también y decida, oye, pasar aquí sus días. Sí, absolutamente. Además me han dicho que es de cosas puntuales, cerradas, programadas, que cada domingo va a un sitio, que cada... ¿no? Bueno, a veces los domingos voy al Café Bretón, casi siempre a mediodía, a compartir con algunos amigos, a tomarme una copa. Me siento muy a gusto en la ciudad. Esa es la verdad. Bueno, una ciudad que estos días decimos que sabe a poesía, que huele a poesía, en este caso poesía en español, esas jornadas de poesía en español que se celebran en Logroño estos días. Va a haber una charla, creo, en la que vais a estar ambos. No, Vicente va a estar esta tarde y yo voy a estar mañana en el festival, sí. Pensaba que os habían hecho coincidir a ese acento cubano, a los dos, en una misma ponencia. Bueno, ¿qué habéis preparado para esa jornada? Cuéntanos, en tu caso. En el caso mío es un libro de polémicas literarias y voy a hablar sobre eso, sobre toda la historia de la literatura cubana a través de un alter ego, de una especie de ser creado para polemizar. Entonces, sobre la polémica literaria, mañana. ¿Has estado en alguno de los actos que han tenido lugar ya en esas No, jornadas? llegué hoy, acabo de llegar. He llegado y he caído en la televisión casi, o sea, no puedo decir que haya visto nada, pero conozco la fama y la trayectoria del festival, o sea que esto es muy... Ya estuve hace 16 años. Para mí es la vuelta de ver la ciudad y de ver amigos también, recuperar amigos acá. Eso han querido potenciar los, digamos, organizadores del festival, volver a traer a poetas que participaron hace ya años y que en esta edición van a estar aquí, o sea que es una edición especial. Nos hubiera gustado traer a muchísimos más, a Manuel Díaz Martínez, que vive en Canarias, gente que ya nos dejó, pero bueno, cada año, pues ya sabes, las restricciones mandan y hay que hacer lo que se puede. En el caso de Antonio José Ponte, yo quería comentar que tiene libros de poesía y que también es un magnífico prosista, pero es un prosista quevedesco, porque es experto en un mundo kafkiano. Y ese mundo kafkiano es el de la cultura alrededor del castrismo, su disidencia, sus disidentes, su actitud moral. Y en el libro del que va a hablar se refleja todo eso desde un punto de vista satírico extraordinario, con una lengua muy quevedesca. Yo no me puedo más que deshacer en elogios para los dos invitados que tenemos aquí. En ese caso, ¿tienes esa parte de autobiografía? Sí, una autobiografía a través de los demás, dispersa, diluida, que es el mejor modo de hacer autobiografía, para que no nos acusen de narcisismo, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Y en tu caso, Vicente, ¿qué les espera a quienes vayan hoy a escucharte? Bueno, voy a leer de este libro que recoge casi toda mi poesía, porque lo que no está aquí no creo que tenga mucho valor. Voy a hacer una selección
de algunos poemas y voy a leerlos. Esos poemas que hacen un recorrido, digamos, de mi modesta obra poética. Es decir, este libro incluye 2 libros publicados, un libro que estuvo inédito hasta el momento en que apareció aquí, algunos poemas que no aparecen en ninguna publicación, y al final hay una serie de traducciones de poetas británicos y americanos, una selección que he hecho de traducciones mías de esos poetas. Y voy a leer un poco con 1 o 2 poemas de cada sección. Y no sé si te apetece, para acabar esta entrevista, leernos un poquito, algo. Bueno. Ahí tienes el libro. Voy a leer un poema que no voy a leer esta noche. Bueno, pues lo vamos a leer aquí de manera inédita en 7 Magazine, y con él, con Vicente, pues, nos vamos a pasar a publicidad y regresaremos enseguida. Se cumplen ahora el 14 de mayo, se cumplen 40 años del asesinato de Grzegorz Przemyk, un joven polaco de 19 años a quien la policía comunista mató en Varsovia, prácticamente por gusto, sobre todo por ensañarse con su madre, la poeta Bárbara Sadowska, que era una disidente y amiga de la gente de Solidaridad. Esto lo escribí, este poema tiene 40 años, es decir, está escrito en el momento en que ocurren los hechos. Llega también la muerte en una amable taberna de la vieja Varsovia, cuando se tienen 19 años, y hasta el terror resulta una aventura tan degustable como el vino. Pues tan solo la anécdota que alguien relata junto a las fotos graves de los héroes. Las tropas alemanas desfilando por el Boulevard Jerosolimsky, el asedio del gueto, Auschwitz, los rojos, la masacre de Dansk. Memorias de otra gente que hace mucho perdieron el asombro, pero que no consiguen sujetar la alegría que te ocasiona un mundo que es nuevo para ti. El olor de la hierba mojada por la lluvia, la tarde perezosa en los tejados, una vidriera gótica, un poema y ese otro rostro descubierto de súbito para salir cantando la gloria de la vida. No creías en la verdad de los toques de queda, de las porras, de las voces de mando, de los coreados lemas del partido. Por eso ahora estás muerto. Mas no digamos, Greg, que has entrado en la sombra. En las 7 de La Rioja. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan esta tarde de miércoles? Se va acercando Concéntrico, esa fecha del Festival de Arquitectura, este festival internacional que desde luego pone a Logroño en el mapa. Y este festival va a entrar en los colegios, va a entrar en las aulas para estar con los niños, para contarles, bueno, pues todo lo que tiene que ver con estas nuevas tendencias en arquitectura. Así que el Concéntrico más internacional que llega a las aulas. Y en un instituto, en el Sagasta, está nuestra compañera Laura Santolaya, y acompañada también de más gente relacionada con Concéntrico, nos vas a contar cuál va a ser esa misión de Concéntrico en las aulas. Laura Santolaya, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Nos encontramos exactamente en la glorieta de Doctor Zubia. Nos acompaña el director de Concéntrico, Javier Peña. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vuelve Concéntrico, vuelve con un montón de novedades este jueves 27 de abril. Bueno, cuéntanos qué va a haber en este Concéntrico, la 9ª edición ya. Bueno, pues hemos trabajado intensamente para volver a las fechas habituales del festival, para encontrarnos con la ciudad en su máxima efervescencia, ¿no? Y trabajar con tantos centros educativos que vamos a ver y tantos nuevos lugares, ¿no? Va desde el este al oeste, desde la plaza sin nombre detrás de la biblioteca Rafael Azcona, que ya estamos montando y la gente lo puede ver, hasta el Batea de Clavijo en el oeste, ¿no? Y abarca toda la ciudad, ¿no? De una forma en la que hemos implicado a muchas entidades sociales, entidades culturales que hacen parte de la propia edición.
En esta edición has cumplido uno de tus objetivos que llevabas persiguiendo durante muchos años, que ha sido la colaboración con centros educativos de Logroño y con los niños también, por supuesto. Sí, para nosotros uno de los objetivos del festival siempre ha sido formar, ¿no?, y trabajar con la comunidad de una forma muy cercana, y al final los centros escolares pues es un lugar para nosotros fundamental, ¿no?, para entender sobre todo el medio urbano que tienen alrededor, ¿no? Entender la ciudad como parte del centro. Por eso hemos trabajado en 3 dinámicas diferentes, con el IES Sagasta, donde estamos ahora, con el CEIP Las Gaunas y con el Batea de Clavijo, con 3, bueno, ha sido un viaje excepcional porque hemos encontrado muchísimo interés, equipo, ¿no?, implicado y involucrado al máximo en el desarrollo de las propuestas, y sobre todo que las hagan suyas y las utilicen como una herramienta, ¿no?, para aprender y para conocer más la ciudad. Seguro que muchos de los que nos estén viendo en casa estos días han pasado por esta glorieta del Dr. Zubia y no han sido conscientes de lo que hay encima de estos árboles. Precisamente encima de nosotros se encuentra una de las cajas en las que van a residir algunos de las aves que residen y que vuelan nuestra ciudad. Cuéntanos esta iniciativa y este estudio. Nosotros, justo en este mes de marzo, antes del inicio del festival, instalamos 24 cajas para pájaros que han diseñado el estudio Holman Reuter Sandman, que es un estudio de Finlandia que siempre trabaja sobre la biodiversidad en las ciudades. Este proyecto, en realidad, ellas siempre lo cuentan, que no hubiera sido posible sin su trabajo constante con una asociación de ornitólogos locales para entender qué especies pueden llegar a anidar aquí, ¿no? Al final lo hemos instalado en marzo porque es cuando migran las aves y anidan en la ciudad, y eso ha sido pues también la idea de adelantarlo, ¿no?, y que ya habite en la ciudad de una forma. Y estas 24 cajas están inspiradas también en la propia glorieta. Esa aureola que la rodea está basada en el suelo de la glorieta, ¿no?, y es algo que también nos hace que la gente pase por la glorieta y permanezca, ¿no?, lo mire, quede como esa idea de estar también, ¿no?, y de observar, ¿no?, de otra forma y con otro detenimiento, ¿no? Y esta situación en la que justo también se ha inaugurado el Instituto Sagasta, pues ha sido una oportunidad excepcional, ¿no?, para recuperar también el entorno del instituto y trabajar con varias aulas del centro en una dinámica que han propuesto las propias profesoras y docentes del centro para trabajar con sus alumnos y alumnas y entender la glorieta como parte de su centro educativo. Precisamente nos acompañan profesores y alumnos, vamos a ir por aquí acercándonos a ellos. Nos acompañan esta tarde pues para contarnos el estudio que han llevado a cabo. María, tú eres profesora de biología del Instituto Sagasta. Bueno, cuéntanos cómo acogisteis esta idea y cómo ha sido todo el estudio y esta investigación que seguís en ella. Bueno, pues en principio la verdad que a mí desde que el director del centro me planteó la idea me pareció una oportunidad muy buena, por un lado, para estudiar la fauna urbana, que muchas veces hablamos de fauna y no nos damos cuenta que en la propia ciudad tenemos mucha fauna, y por otro lado, pues para reivindicar que la glorieta es parte de nuestro centro y que puede ser un espacio educativo, ¿no? Y por qué no, de vez en cuando salir a hacer biología fuera de lo que son las paredes del edificio, que, como comentábamos antes, pues tiene unos patios que carecen de verde, carecen de fauna, y entonces pues poder utilizar este espacio para dar clase. Luego, por otro lado, nos encajaba muy bien porque mis alumnos, que son de primero de la ESO, es un curso en el que estudiamos los animales, entonces lo solemos estudiar pues un poquito por encima cada uno de los grupos, y esta era la oportunidad perfecta pues para estudiarlos con más detalle y además para estudiarlos de una manera significativa. Es decir, los estudiamos por algo, porque de verdad vamos a aprender las especies que habitan en el entorno de nuestro centro. Vamos a preguntarles brevemente a los más pequeños cuáles han sido esas conclusiones y cuáles son los aves que habitan en su patio al lado de su instituto. Pues en este proyecto que nos ha presentado nuestra profesora de biología María, que nos lo hemos pasado muy bien preparándolo, es hacer estos carteles informativos de cada uno el pájaro escogido que le ha tocado, y pues ir por las mañanas a visitarlos por este parque y estas zonas arboladas para saber más de ellos. ¿Cuáles son los pájaros que habitan esta glorieta de Dr. Zubia, la ciudad de Logroño? A ver, por ejemplo, yo he hecho el autillo y mi compañera Nayara ha hecho el murciélago. Sí, yo por ejemplo he hecho el murciélago, que no lo hemos podido ver porque sale por las noches. Tampoco sabemos si viene por la glorieta, pero pues para esto está este proyecto, para también experimentar un poco, investigar. Y bueno, en este caso, como he dicho, el murciélago no lo podemos ver, pero hay otros, y además tenemos este cartel
que te vienen cuáles son las cajas nido de cada especie. Y así, pues cuando salimos a verlos, pues podemos asomarnos un poco para ver dónde están. Por ejemplo, este es el del murciélago y luego también las cajas nido son estas, que son diferentes, tienen características adaptadas a su especie. Y la verdad que nos ha parecido súper interesante. Son alumnos de primero de la ESO y entiendo que un lujo para ellos salir a investigar fuera de las aulas, ¿verdad? Sí, es muy bueno porque no solo podemos estudiar en clase con cuadernos, sino que también podemos ver básicamente lo que estamos estudiando y eso es bastante bueno para fomentar más los estudios. Por ejemplo, hay algunas cajas nido de los animales, de los pájaros que hemos estudiado que no están aquí, pero que también los hemos estudiado para saber un poco más de ellos y bueno, que me gusta mucho salir a ver los pájaros porque es bastante divertido. Bueno, y todo esto no se queda aquí, toda esta investigación se va a trasladar a un podcast y a un programa radiofónico también. Eso es, el día 28 sí que os invitamos a todos los ciudadanos de Logroño que os guste la ornitología a poder participar en unos círculos concéntricos junto con los alumnos del Sagasta, algunos de los que nos acompañan aquí y algunos otros que ahora mismo no nos han podido acompañar esta tarde, para poder hacer unas conversaciones, unas exposiciones sobre los pósters que están trabajando en clase, que bueno, haremos una pequeña escapada porque justo además ese día, ¿verdad chicos?, nos toca la jornada intercentros en la Darraga. Los alumnos de primero de la ESO, que son los que nos acompañan aquí, van a hacer una acogida, una convivencia con los alumnos de sexto de primaria de los colegios adscritos al Sagasta. Entonces, nos escaparemos un poquito para poder venir a compartir esta experiencia de concéntrico con la ciudad, con los ciudadanos de Logroño. Y además, en ese mismo día, también nos van a acompañar las 3 arquitectas finlandesas que han participado en la elaboración de estas cajas nidos y a continuación a las 11 va a ser esos círculos concéntricos y a continuación a las 12 haremos un podcast grabado por los propios alumnos de otros cursos de la ESO desde segundo, que harán unas entrevistas, un podcast en inglés. Ya tienen preparadas las preguntas y se hará en directo la grabación del podcast con estas arquitectas. Javier, esta es solo una de las iniciativas de Concéntrico. En la siguiente conexión vamos a seguir averiguando muchísimas más. No se tienen que mover de casa y tienen que seguir viéndonos, porque promete. Vamos para allí. Bueno, pues continuamos este periplo descubriendo un poco más Concéntrico, ese festival que desde luego agita la ciudad de Logroño. Luego regresamos con nuestra compañera Laura Santolaya en directo y con Javier también, con Javier Peña, el director de Concéntrico. Ahora vamos a hablar de seguridad, de seguridad en Internet, de antivirus, de un montón de cosas que a ustedes seguro que también les preocupan y les ocupan. Hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad?, de esa seguridad, de esa puerta que muchas veces dejamos abierta a los malos en Internet. Vamos a hablar de todo ello con nuestros siguientes invitados. Está con nosotros David Oliván. ¿Qué tal? Buenas David, tardes. bienvenido. David Ortiz, hola. Hola, ¿Qué buenas tal? tardes. Bienvenido Javier Ramos. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de antivirus gratuito versus antivirus watchword, que lo que quiere decir es que no pagamos, ¿no? Algo así. Vamos a hablar de estos antivirus, por qué recomendáis a los profesionales en el ámbito pues de la empresa, ¿no? Sobre todo, pues que un antivirus gratuito no cubre todo lo que necesita nuestra empresa. No, por desgracia no. Los antivirus gratuitos al final están muy extendidos, pues bueno, al final todo lo gratis nos gusta a todos, está muy extendido entre entre incluso empresas, pero está claro que no cubre las necesidades que tiene ni particulares y mucho menos empresas. Al final el antivirus gratuito funciona un poco como un porte de discoteca, es una lista, si estás en la lista puedes pasar, si no estás en la lista no puedes pasar. Si, claro, el malo o el virus o el programa que quiere infectar nuestro ordenador dice, no, es que me llamo Pepito en vez de fulanito, pues igual se nos cuela. O si es alguno nuevo que no está en esa lista, pues igual entra, ¿no? Entonces, al final, bueno, son soluciones muy limitadas y son soluciones que cubren una parte, pero que no es ni de lejos suficiente para todo lo que nos está ahí afuera acechando. O sea, que siguiendo con ese símil de la discoteca, es tan fácil como cambiar el nombre o como Correcto. quienes modifican el DNI para entrar a la discoteca, ejemplo. ¿no? O sea, que es una manera de transmitir que es más sencillo. Quizás Eso es. antes, como decía, esos antivirus gratuitos podían tener algún pase. Hoy en día, con lo que ha evolucionado este tema,
Va a ser que no. No, totalmente. Al final nosotros siempre recomendamos soluciones un poquito más avanzadas y que cubran más campo de la seguridad. Al final el antivirus es una de las partes muy concreta y nosotros por eso decidimos aquí trabajar con WatchGuard, que es un partner nuestro de seguridad, que los consideramos que son los mejores. Javier, que al final fue uno de los que tuvo que tomar decisión de por qué colaborar con WatchGuard, seguro que nos puede contar un poquito más. Cuéntanos, Javier. Sí, bueno, WatchGuard al fin y al cabo es un partner de ciberseguridad de primer nivel a nivel mundial, no solo por su flexibilidad que te permite implantar soluciones no solo antivirus, en todas las capas, desde pequeñas empresas hasta multinacionales, porque al fin y al cabo centraliza estas capas que hablábamos. Luego comentaremos, están además el firewall, está la capa del usuario. Hay muchas capas que firewall lo que hace es integrarlas y desde una misma consola poder dar tanto reportes como poder controlar todos los ajustes que necesita hacer esa empresa, esa compañía para dar la solución definitiva. Por eso nosotros apostamos por WatchGuard al fin y al cabo. Eso es, al final nosotros un poco ya desde WatchGuard Technologies lo que apostamos es un poco por la simplicidad. Es decir, intentamos facilitar tanto a nuestros clientes finales como a nuestros partners, a nuestros integradores, digamos, el poder establecer una capa unificada de defensa que vaya desde la identidad del usuario, pasando por el puesto de trabajo, ¿no? Que es quizás pues, el punto, ¿no?, al que más se refiere esta pregunta, evolucionando hasta la red y hasta ese perímetro, ¿no? Que al final a mí siempre me gusta decir, ¿no?, y que el perímetro, el firewall, no es lo que nos va a separar de ese mundo anárquico, ese mundo caótico que es Internet en el hoy en día, ¿no?, donde fluyen amenazas, se roba información, se cifran datos. Entonces nosotros siempre pues, tratamos, ¿no?, de unificar estas diferentes capas de seguridad para así integrando también los comportamientos entre ellas, unificando esa capa de comportamiento, poder proveer, ¿no?, pues un nivel de ciberdefensa en este aspecto de lo más avanzado, ¿no? Prueba de ello es que al final tanto nuestras barreras a nivel perimetral como nuestras medidas de defensa también para el puesto de trabajo están catalogadas, ¿no?, por el Centro Criptológico Nacional, digamos en nivel alto, ¿no?, ya con el Esquema Nacional de Seguridad en nivel alto, ¿no?, que eso pues también nos ha dado entrada tanto en muchos clientes, ¿no?, tanto del ámbito privado como del público. Muchas veces somos conscientes cuando llegan esos ataques, esos problemas, ¿no?, se instalan dentro de las empresas, de lo importante, de lo frágiles que somos, ¿no?, ante ese mundo despiadado que señalabas. Eso es. En este aspecto tenemos que diferenciar, a mí siempre me gusta decir, ¿no?, el tiempo mínimo de detección, porque normalmente desde que te entran hasta que el usuario, ¿no?, ya el usuario final y ya esos consultores de IT se dan cuenta de lo que realmente está ocurriendo, pueden pasar horas, sino días. Al final tenemos muchísimos casos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, de empresas que han estado paradas, tanto inclusive en entornos muy críticos, ¿no?, en entornos sanitarios, entornos energéticos, y al final tener una estrategia consolidada en cuanto a un fabricante de seguridad, tener unas medidas robustas. Y esto ya dista mucho, ¿no?, de lo que comentábamos antes también con el antivirus gratuito, es una medida esencial para así poder estar al día en cuanto a las defensas más avanzadas. Porque ahora sobre todo, Javier estará de acuerdo conmigo, que al final las defensas ya no son, ¿no?, pues como que se presentan con este DNI, ¿no?, como el portero de la discoteca, ¿no?, o las variantes del COVID, ¿no?, que suele ser también el símil más habitual, ¿no?, en este tipo de casos, sino que ya están diseñadas para mutar, para evolucionar en cada infección, en cada ataque, ¿no? Y luego también dentro de este mundo también están los malos que francamente, seamos sinceros, es gente muy inteligente que discurre mucho y trata de correr más que los ciberdefensores. Entonces tenemos que diseñar, ¿no?, pues medidas de ciberdefensa que al final cubran, ¿no?, y evolucionen tan rápido como evolucionan las amenazas. Javier. Sí, por eso es por las principales razones que elegimos WatchGuard. Siempre están intentando estar a la última, un paso por delante de esas mentes malas que van a atacar a uno u otro, y es un contacto tan directo con el que tenemos con ellos como partners que nos permite nosotros también estar por delante. Nos gusta que, por ejemplo, ellos se adaptan mucho tanto a pequeñas como a grandes empresas, como decía antes, porque no es lo mismo. Una pequeña pyme no necesita tener quizás las medidas de seguridad que tendría la NSA en Estados Unidos, porque no tendría sentido pagarlas para ellos, y una gran empresa tiene unos datos más críticos que necesita proteger, y por ello necesita unas medidas más restrictivas.
y WatchGuard nos ayuda mucho en ese sentido a ver en cada caso qué es lo que necesita cada empresa. Adaptarlo, ¿verdad?, a esas necesidades. Vamos a hablar de phishing y smishing, que me gustaría saber qué es esto, cómo podemos proteger, son una manera de atacar, ¿no? Eso es. Son unos ataques. Eso es. Al final, uno de los eslabones más débiles de la cadena, de todas esas capas que han comentado, del perímetro, el equipo de trabajo, el eslabón más débil somos nosotros, somos las personas. Y eso lo saben esos malos que están discurriendo, entonces siempre intentan engañarnos. ¿Cómo nos engañan? Pues con emails fraudulentos, emails que intentan robarnos los datos bancarios, que intentan robarnos las credenciales, que sea de PayPal o las credenciales de nuestro banco. Entonces, normalmente son emails pues, de dudosa procedencia, pero que se hacen pasar por una entidad pública, se hacen pasar por algo en lo que nosotros confiamos, ¿no? Con mensajes como que tu contraseña ha caducado y hay que renovarla, o como ahora que viene la declaración de la renta y se están haciendo todos pasar por Hacienda, que nos van a devolver no sé cuántos euros en la declaración y que si queremos cobrarlos... Todo a devolver, ¿no? Todo a devolver, y que si queremos cobrarlos tenemos que entrar en este enlace y meter nuestro número de cuenta para que nos puedan hacer el ingreso, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado y luego, la parte en la que entrarían las soluciones de seguridad nuestras sería en mitigar, ¿no?, ese filtrado o ese ataque y pararlo lo antes posible. Pues, por ejemplo, en este tipo de correos, aunque el usuario haya picado, en este caso, que oye, pues se crea lo que le acaban de mandar, que se pueda bloquear esa página de destino a la que nos lleva el correo porque está porque es fraudulenta o no está dentro de unas listas negras, o porque hace redirecciones raras o tiene certificados que no son adecuados, ¿no? Así podemos mitigar un poco esa parte humana. Que de hecho, antes estábamos comiendo y me ha llegado un email que teníamos dudas si era un intento de phishing, porque me decían, tienes que pagar no sé cuántos euros, venía de una empresa rara que no conocíamos y ha llegado, por ejemplo. Y nosotros tenemos todas las medidas de seguridad, pero ha llegado, y ahí es donde entra también el criterio de cada persona. Lo bueno es que cuando hemos clicado en el enlace porque pensábamos que era real, pues por ejemplo ha bloqueado la página y entonces no hemos tenido ni siquiera la oportunidad de caer en hacer ese pago, ¿no? Ya os habéis adelantado de esa manera, ¿no? Correcto, entonces es importante tanto prevenir como luego mitigar el fallo humano, que siempre está presente. Es importante esa parte de que somos el eslabón más débil, ¿no? Que es Eso es. Por los empleados pasa pues mucha información. Ahora, como el eslabón más débil, además de los emails, es un punto muy importante el smishing, que es una variante de phishing que es a través de los SMS. A día de hoy recibimos pocos SMS, pero cuando recibimos los abrimos para ver lo que son, y hay que tener cuidado, siendo los eslabones más débiles, en lo que abrimos, lo que clicamos y lo que no. Para garantizarnos un poquito más, tenemos la ayuda como corporación, tenemos antivirus tanto en los PCs, también tenemos la opción de antivirus en el móvil con WatchGuard, que lo que nos ayuda es si clicas, si no clicas, a tener una capa más de disponer de esa capa de protección, ¿no? Al final siempre, cuando hablamos de capas, ¿no?, que quizás me estoy adelantando a lo que viene, ¿no?, pero al final las capas al final son ese conjunto de barreras, ¿no?, ese conjunto de tropiezos que tenemos que poner a los malos para que lleguen, para que les cueste cada vez más, ¿no?, llegar a ese entorno final, ¿no? Y eso es muy importante de cara al phishing y al smishing. Es decir, la primera medida de ciberinteligencia frente a ello es un programa de formación. Al final estamos hablando de que el usuario, ¿no?, pues como bien comentaba David, es el eslabón más débil de la cadena, pero también es el más importante. O sea, nosotros desde nuestros laboratorios hemos observado que la mayor parte de los ciberataques, de la mayor parte de los cifrados, vienen por un usuario que tenía una contraseña poco robusta, por ejemplo, un usuario que ha clicado en un enlace malicioso. Eso hay un caso, es ya de hace bastantes años, ¿no?, pero es bastante curioso, ¿no?, de un director de una empresa de IT madrileña que al final, pues, y le investigaron, ¿no?, con esto, ¿no?, de que los malos discurren, ¿no?, que siempre me gusta decir, y vieron que era pues un hincha del Atlético de Madrid y de Joaquín Sabina. La cuestión es que le suplantaron, le mandaron un correo, pues de change.org, pidiendo que Sabina regrabara el himno del Atlético de Madrid, y el hombre pues le apelaron a su corazoncito y clicó, ¿no? Entonces él, dentro de su inocencia, pero claro, también estamos hablando que era una persona muy especializada, ¿no?, dentro del mundo IT. Asimismo, para cuando se dan este tipo de casuísticas, que al final somos humanos y el ser humano falla, erra muchas veces, disponemos también de medidas técnicas, ¿no? Disponemos de la parte de EPDR también, pues para el entorno del puesto de trabajo, para el dispositivo móvil, disponemos de entornos de autenticación de múltiple factor, ¿no?, que al final es una evolución, ¿no?, de ese codiguito por SMS que nos manda el banco, ¿no?, cada vez que tenemos que hacer una transferencia.
Y esto al final lo que ayuda es que en caso de un mal uso, ¿no?, de una falta, digamos, de ciberhigiene por parte del usuario final, lo que vamos a conseguir es mitigar ese vector de ataque ya por medidas tecnológicas. Bueno, que hay que tener mucha seguridad, desde luego, puesto todo en esos ojos ante los malos y estar muy atentos a esos SMS, a esos emails fraudulentos, a que no nos van a pedir la contraseña, ¿verdad? A través y menos alguna institución pública, administración pública que no lo va a hacer a través de esa manera. ¿Hablamos algo de inteligencia artificial para acabar? ¿Qué me contáis? Bueno, dentro de las soluciones de WatchWord tenemos también, aplican, ¿no?, esta inteligencia artificial para detectar no solo, como hablaba y comentaba antes David, de la lista de los buenos y los malos del porteo de discoteca, sino que también este antivirus analiza y este firewall analiza en tiempo real, con inteligencia artificial, estas amenazas y descubre si son buenas, si son malas, por qué se están ejecutando y dónde se están ejecutando y quién las está ejecutando. Esto es un paso más, ¿no? Por eso es una solución de primer nivel que está avanzando cada día, no se limita simplemente a lo que ya conoce, sino que mediante inteligencia artificial está descubriendo nuevas amenazas al instante. Bueno, pues con eso nos vamos a ir, la inteligencia artificial también aplicada en este caso a la ciberseguridad. Gracias a los tres por haber charlado este ratito con nosotros aquí en 7 Magazine. Vamos a hacer una pequeña publicidad y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Hasta ahora. Aquí estamos en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja, afrontando esta tarde aquí. Gracias por estar al otro lado, gracias por escucharnos. Ahora vamos a hablar de música y de zarzuela, de una propuesta musical que va a tener lugar este fin de semana, este domingo 23 de abril en el Auditorio Municipal de Logroño. Han venido a presentarnos esta propuesta Cristina Toyas. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hola. Bienvenida. Y José Ángel Cabezón. ¿Qué tal, José Ángel? Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, la banda de música de Logroño, ¿no? Que va a participar en esta propuesta musical para este domingo, pero son varias las que habéis hecho para esta primavera de 2023, para celebrar la primavera con música también. Pues sí, es ya el segundo concierto dentro del ciclo de primavera, que comenzamos el 19 de marzo. Y este es el segundo ciclo, el segundo concierto dentro del ciclo, y contamos con la colaboración en este concierto de la Clape Pizzaga. Y acabaremos el 7 de mayo con otra propuesta también diferente, que es un cuento musical. La Clape Pizzaga, que se suma porque hay zarzuela y porque este domingo vais a estar junto a la banda. Pues sí, es un concierto dedicado a la zarzuela. Vamos a hacer un recorrido por España a través de la zarzuela. Y va a ser pues todo zarzuela, como te hemos comentado. ¿Qué habéis preparado para este concierto? Para la gente que está en casa, que quiera ir, que quiera participar también. Pues hemos preparado lo que es todas las partes que puede tener una zarzuela, pero en vez de, como suele ser, una representación de un único título con su preludio, con sus romanzas, con su intermedio y con su desenlace, pues lo hemos ido seleccionando para que sea de diferentes zarzuelas de varios compositores y que tenga cabida diferentes lugares de España, bien por su argumento, bien por su ambientación o, sin más, también por el nacimiento del compositor. O sea, que es todo un recorrido. Sí, yo creo que nos recorremos todas las comunidades autónomas que hay en España. Pasamos por Asturias, pasamos por la Comunidad Valenciana, también por Cataluña, País Vasco, Aragón, Castilla, todas, Andalucía, La Rioja, por supuesto, y cerramos pues con algo especial de lo que es España. Además, yo creo que es un concierto que vamos a dar, que este año que se ha declarado pues Patrimonio Cultural Inmaterial de la zarzuela. Es una forma de demostrar lo importante que es la zarzuela dentro de España, ¿no? Que es nuestro género lírico. Bueno, pues este género que va a tener su potencial, como les decimos, este domingo, además acompañados de la banda. ¿Cómo ha sido trabajar juntos, preparar juntos este especial? Pues la verdad que ya comenzamos el año pasado, también en el ciclo de primavera, hicimos un concierto conjunto
y fue un éxito. La verdad que muy a gusto trabajando juntos. Y decidimos que había que repetir. Sí, la gente nos lo pidió. Bueno, el auditorio estaba lleno, esperamos que este año vuelva a estar lleno y bueno, y si la gente nos lo solicita, pues volveremos a colaborar. Aquí estamos. La gente que quiera participar, Cristina, ¿cómo lo puede hacer, que quiera acudir a este concierto? Es gratis, la entrada es gratis hasta llenar aforo. Entonces no tiene más que acudir. Ya todo lo que el protocolo que se lleva del COVID ha desaparecido. No hace falta invitación. Por tanto, ustedes pueden acudir a participar, a presenciar este concierto de manera gratuita. Se acercan al auditorio. La hora creo que no. A la 1 del mediodía. A la 1 del mediodía, para poder participar, para escuchar, para disfrutar de la zarzuela, de este género musical tan nuestro, tan español, ¿verdad? Pues sí, y además yo creo que hemos elegido todo piezas que son muy conocidas. Y yo creo que va a ser un concierto que va a ser muy bonito. La banda suena de maravilla, el coro también, lo voy a decir, y yo creo que a la gente le va a encantar. Entonces yo animo a la gente de Logroño que acuda. Bueno, pues vamos a hacer ese llamamiento, que ustedes si quieren acudir pueden hacerlo, además aprovechar que es cultura, que es gratuita y que vamos a disfrutar de estos dos grupos, de esta sinergia. La banda, que me gustaría que nos hablaras un poco del equipo que la conforma, ¿quién hay detrás de esta banda de Logroño? Pues detrás de la banda sobre todo hay 30-35 músicos que hacen un esfuerzo muy grande por ir a ensayar, por preparar cada concierto, por prepararse individualmente para que a la hora del ensayo esté todo a punto. Y luego hay detrás pues un trabajo, una junta, un equipo más artístico, que es el que se encarga de ir programando, de ir viendo qué se puede hacer diferente en cada momento, porque antes era como todo muy tradicional, de que llegaban los conciertos de la Concha del Espolón y eran los pasodobles y las zarzuelas, llegaba el auditorio y era como bandas sonoras, y ahora sin embargo venga a innovar, venga a hacer cosas diferentes. Entonces, como en este caso, llega el ciclo de primavera y es un concierto que dedicamos a la primavera, otro concierto conjuntamente con la CLA de zarzuela, un concierto que hacemos un cuento musical. Entonces detrás de eso hay una previsión muy grande de una programación anual. ¿Cuándo vamos a poder ver, además de este domingo, a la banda? ¿Cuándo vamos a poder volver a escuchar? Pues el 7 de mayo acabamos el ciclo de primavera, también a la 1 en el auditorio, que va a ser un concierto más familiar, con una actriz que viene de Pamplona, Belén Ochotorena, y haremos un cuento musical, El secreto del viento azul. Y luego ya pues pasaremos a lo que es San Bernabé y lo que es el acompañamiento de autoridades y los pasacalles más de la banda, que también nos ve mucha gente y disfrutamos con ello. Y después ya pasaremos en verano al ciclo del Espolón, los jueves a las 9. Hay agenda, vamos a poder disfrutar de la banda de Logroño. ¿Y la CLA, Pepe Izaga, qué nos cuentas, Cristina? Bueno, pues la CLA ahora tenemos este concierto, hay varios conciertos programados fuera de Logroño, y lo que sí ya próximo tenemos es en junio, que vamos a celebrar ya el 40 aniversario del concurso de canto internacional. Y son en los días 15, 16, 17 y 18 de junio. Ya aprovecho para darle publicidad. Y ya hemos empezado, ya tenemos concursantes y va a ser pues, es una edición muy especial porque llegar a un 40 años, pues la verdad que cuesta. Además, ininterrumpidamente, pues muchos concursos los hemos dejado en el camino. Y la CLA pues ahí sigue, somos el segundo concurso por antigüedad en España. Primero está el Viñas y luego está el concurso internacional de canto Ciudad de Logroño. Y luego ya pues daremos más conciertos y luego el año lo terminamos con el ciclo nacional de zarzuela, con nuestras zarzuelas en el Bretón. Así que yo creo que tenemos programa. Desde luego, ahí está la agenda, esa apuesta cultural que hoy también hemos querido destacar en 7 Magazine, como les decimos, este domingo 23 de abril, coincidiendo con ese Día Internacional del Libro, que las librerías salen a la calle, que hay que ver la cultura, y en este caso de manera gratuita, en el Auditorio Municipal de Logroño pueden ustedes ver esta sinergia entre la banda y la CLA Pepe Izaga. Gracias a los dos por haber estado hoy aquí en 7 Magazine y mucha suerte el domingo en este concierto. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Gracias. No sé si ya podemos regresar de nuevo con nuestra compañera Laura Santolaya, que la habíamos dejado con el director de Concéntrico, con Javier Peña. Laura, ¿dónde estáis ahora?
Silvia, nos encontramos en otro de los espacios importantes de esta 9ª edición de Concéntrico. Nos encontramos en el IES Batalla de Clavijo. ¿Y qué va a pasar aquí, Javier Peña? Cuéntanos. Pues va a haber un asalto, ¿no? El equipo de recetas urbanas, que está capitaneado por Santiago Cirujeda, ha propuesto, no él solo, sino con todo el centro, los 1000, tanto entre alumnado y docentes que hay, asaltar el centro. ¿Y por qué? Porque al final lo que querían era hacer suyo el Parque del Ebro, ¿no? El Parque del Ebro, el lugar en el que se encuentra, ¿no? Y que muchas veces casi no es accesible, ¿no? Y si lo vemos y lo rodeamos parece una atalaya, ¿no? El castillo, pues vamos a asaltar ese castillo, ¿no? Que es un juego que empezamos a hacer y al final ha sido el proceso abierto con todos los grupos que se han involucrado y han hecho muchísimas propuestas, ideas en torno a cómo se puede asaltar un centro. Precisamente nos acompaña Juan, arquitecto de Recetas Urbanas. Llevas desde el lunes más o menos en Logroño, ¿no? Sí. ¿Y cómo están siendo estos días, estos trabajos con los alumnos en este espacio, en este instituto? Entiendo que algo nuevo para ti. No tan nuevo, porque yo he trabajado más o menos con este tipo de dinámicas, pero intensito, bien. ¿Cómo estás viendo a los alumnos? ¿Cómo estás viendo pues, a los profesores también, que sé que están involucrados? Con ganas, con un poco de dudas también, pero que se resuelven bastante rápido y muy a gusto, no sé, da gusto trabajar en el centro este. La idea es un asalto, pero también vamos a poder ver que se va a convertir en escenario para que los alumnos de este instituto lo utilicen. Sí, o sea, se ha planteado la idea de que potencialmente organicen algo, a ver qué pasa. ¿Cuándo se va a finalizar? ¿Cuándo está previsto que finalice este proyecto? La semana que viene va a ser el montaje y en principio el viernes debería estar acabado. También lo bonito de este día, de esta tarde, es que nos acompaña Inés, que ha venido desde Galicia. Es muy interesante esta historia, muy atentos. Ha venido desde Galicia porque está llevando a cabo una tesis doctoral de arquitectura social, si no me equivoco. Bueno, y cuéntanos, ¿vas a utilizar esta idea para tu tesis doctoral también? Sí, la obra de Santi la divido en diferentes categorías porque él tiene muchísima obra dentro de institutos, colegios, implicando a los alumnos, tanto desarrollamos ese tipo de proyectos como proyectos permanentes. Entonces, sí, esto ha sido una forma de acercarme a ese tipo de trabajos que sí que conocía a lo mejor de forma teórica o con documentales que han producido, pero que no había podido entrar en contacto directo con estas dinámicas. Y la verdad es que ha sido una muy buena experiencia pues poder ver y participar algo que realmente pues solo conocía, como quien dice, por escrito, pero muy bien. ¿Cómo llegó esta noticia, este proyecto a Galicia? ¿Cómo llegó a ti, Inés? A mí en concreto me llegó por una amiga que sí que es de Logroño y estudió en este instituto y descubrió que participaba en Recetas Urbanas, entonces me dijo, buah, pues tienes que aprovechar, aparte el festival está muy bien y tal, y aquí vine, la verdad, y muy contenta. ¿Te vas con los resultados que querías, los que pensaste en su día, ese primer día cuando llegaste a Logroño que ibas a obtener, o te vas con mejores sensaciones? Yo creo que mejores, la verdad, porque sí que pensaba a lo mejor que iba a ser como, a lo mejor más frío, más grupos de trabajo cerrados, tal, y sí que ha sido todo como mucho compañerismo, muy dinámico. También ha participado la gente de los FPs de construcción y demás, y no sé, ha sido una experiencia muy grata. Además, el centro como que tiene un ambiente, una dinámica que es muy agradable y los profesores han portado muy bien. Sí, la verdad es que mejor de lo que esperaba. La nota yo creo que será también muy buena, ¿no? Sí, esperemos. Bueno, Javier, queda nada, apenas una semana para que dé comienzo Concéntrico la 9ª edición. Hemos estado en dos de esos espacios, hemos visitado el IES Sagasta y el Batalla de Clavijo. Nos queda el CEIP Las Gaunas. ¿Qué va a haber en el CEIP Las Gaunas, que no lo hemos contado? Pues ahí hemos trabajado en otra dinámica, también con esta idea de vincular a los centros educativos, porque una de las intervenciones, que se va a ubicar en otro lugar, en la plaza de San Bartolomé, es del estudio Sidiana, un estudio que tiene su sede en Rotterdam, y ha trabajado con unas piezas, un jardín de las intersecciones, que en realidad son unos areneros que después del festival transformarán el patio del CEIP Las Gaunas, tanto en la zona de primaria como en la zona infantil. Y el centro, con todos sus docentes, están proponiendo diferentes dinámicas para aproximarse a la ciudad desde esa intervención, ¿no? Esa intervención tiene la particularidad que tiene tres tipos de territorio, tres tipos de terreno, ¿no? de tierra, de
de la Rioja, ¿no? De diferentes pigmentos, desde más gris, marrón a rojizo, ¿no? Y eso nos permite hablar de cómo está formada, ¿no? El territorio de la Rioja, pero también a la arquitectura y el patrimonio, porque los 3 areneros que conforman la intervención se basan en arquitectura tradicional, en castillos, en minaretes, en ventanas, ¿no? Y todo tiene ciertas reminiscencias desde lo contemporáneo, ¿no? Y al final, bueno, ese es el juego que querían hacer, ¿no? Y en el centro están llevando a cabo estas semanas maquetas, prototipos, ¿no? Casi como una juego de prueba y error, ¿no? Que están haciendo con los diferentes niveles, cada uno con sus capacidades, para aproximarse también con las aulas a los espacios durante el festival, tanto el 27 como 28, que son días lectivos y que van a poder salir las aulas a visitar la ciudad en algo que luego les va a pertenecer, ¿no? Y eso es algo que también queríamos como trabajar, ¿no? En el festival, ¿no? Entender que algo que es ajeno a ti, pero que trabaja en una dinámica contigo. 9 años, ya lo decíamos, cosechando éxitos. ¿Qué esperas de esta 9ª edición? Te hemos visto hoy, pues, acercarte a los más pequeños, a los aulas, a los centros, pero ¿qué esperas? ¿Cómo esperas que responda el público logroñés? Bueno, al final la verdad es que es una suerte siempre que el día de la inauguración, cuando la gente lo hace suyo, es toda una sorpresa. Yo a veces pienso que algo va a funcionar bien y hay otro que funciona mejor, ¿no? En la respuesta que tiene de la ciudadanía, y eso es al final la suerte, ¿no? Creo que este año vamos a llevar a la gente a otros lugares, y eso es ya un ejercicio interesante para explorar otros lugares. Esta campa donde estamos ahora, ¿no? Este lugar que a lo mejor pasa desapercibido, pero que tiene unas cualidades paisajísticas y espaciales que son impresionantes, y que al final, bueno, lo que queremos hacer es dotarlas de vida. Yo creo que eso ocurre cuando la gente hace ocupación de toda la ciudad, y para nosotros, pues bueno, es una suerte siempre la respuesta de la ciudadanía, que agradecemos siempre, porque es lo que hace que el festival continúe y siga evolucionando, creciendo con la gente. El año que viene cumples ya 10 años celebrando este festival. No quiero que pienses en el del año que viene, pero no sé si tienes algo ya preparado o algo especial para la 10ª edición del Festival Concéntrico. Sí, ya llevamos medio año trabajando en la 10ª edición, entonces para nosotros va a ser como un hito también para entender qué ha supuesto el desarrollo del festival para la ciudad, para nosotros, que hemos construido juntos, ¿no? Y que al final, bueno, pues toda esa evolución y esas líneas de trabajo, de pensamiento que hemos ido como trabando de alguna forma, ¿no? Al final el festival ha sido una continuidad, ¿no? Un proceso abierto que ha ido creciendo con los años, y que, bueno, el 10º para nosotros era un cierto punto y aparte, ¿no? Una forma de entender lo que hemos hecho y echar la vista atrás para contarlo de otra forma. Javier Peña, director de Concéntrico, un placer siempre tenerte en 7 Magazine, y deseando ya que llegue esa inauguración de Concéntrico, la 9ª edición. Gracias. Gracias, Laura. Gracias, Javier. Bueno, qué ganas de descubrir esos lugares de Concéntrico tan mágicos que nos hacen viajar, como les decimos. Y viajar por los bares, además rurales, bares de pueblo. Somos el país con más tabernas del mundo, 280.000, y si hay un lugar donde estos establecimientos son importantes y necesarios, son en los pueblos pequeños como este, que no superan los 95 habitantes y que sin duda para los vecinos el bar es el punto de encuentro. Desaparecen 2.400 al año y hay 20.000 menos que en 2010. Echan el cierre por la despoblación, cada vez hay menos clientela, sus dueños se van jubilando y apenas hay gente que se quiera hacer cargo de ellos. Pero no es el caso de Jorge, quien lleva 1 año y medio detrás de la barra del único bar que queda en Hornos de Moncalvillo. Donde se junta todo el mundo, o sea, si no hubiese bar y en un pueblo tan pequeño como este, pues al final la gente no tiene esos vínculos de amistad, no podrían estar en ningún lado. Este bar es como una pequeña gran familia, o sea, todos los que vienen todos nos conocemos, todos conocemos las vidas de todos. Si nos vamos hasta Lagunilla del Jubera nos encontramos con Carlos, un madrileño que lleva ya varios años al frente del bar del pueblo. Haces todo por estar aquí. ¿Sabes? No sé, un pueblo sin bar no tiene sentido.
Más que una barra de cervezas y cafés, una forma de vida y de socializar. Aquí estamos todos juntos. Da igual sentarte en la mesa con Marce, de los jefes del pueblo, como sentarte con Rubén, Denis, que son de los chavales más jóvenes. Da igual estar con unos que con otros porque te lo vas a pasar igual de bien. Negocios con escasa rentabilidad económica, pero con mucha rentabilidad social. No tiene psicólogo en el pueblo, pero para eso está el del bar. No veo a la gente que están con caras sonrientes y que es su punto de desahogo del fin de semana. Vienen de los trabajos, vienen aquí, te cuentan las cosas, desconectan. Un bar da vida a un pueblo, donde se pueden reunir los amigos o los vecinos que hay en el pueblo. Bueno, bares, ¿qué lugares? Con ellos nos vamos. Ya saben, les espero mañana aquí en 7 Magazine para contarles más historias de La Rioja. Adiós, hasta mañana.